con María José Hoffman, la secretaria general de la UDI, esta mañana acá en Mesa Central. María José, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Hola, buenas tardes ya. Buenas tardes ya. Ahora, sí. 12, sí, pues 12:37, sí. Buenas tardes, María José. Muchas gracias Oiga, por la invitación. ¿alcanzó a leer en la tercera lo de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco? Sí. Una entrevista a Leslie Ayala, donde dice, sorprendentemente, que el famoso fallo de noviembre del año pasado sobre las ISAPRES es para que le devuelvan a la gente que ha reclamado judicialmente, que ha reclamado en tribunales por esto. Hay algunos especialistas, la Mónica Pérez me daba el dato ahora recién en comerciales, que piensan que eso es un universo más o menos como 100.000 personas, no 700.000, como se estaba calculando, como está calculando la Super de Salud. ¿Qué piensa de esas declaraciones? Mire, me sorprendió bastante las declaraciones de la ministra. No sé, me imagino que por ser vocera representan no solamente su sala, sino que la nueva interpretación que hacen. Me parece que esto debiera haber sido, no sé si tanto en el fallo de la Corte o en la interpretación de la Superintendencia estaba acotado solamente o eran todos aquellos que son parte o afiliados, digamos, de las ISAPRES. Hasta ahora el fallo de la Corte era más o menos clarísimo. Tengo dudas, Iván, de la nueva interpretación en su aplicación. Podría ser una buena noticia, digamos, para salvar el sistema, pero la verdad es que hasta ahora me falta información para poder ejercer una opinión porque es completamente, no sé, me parece o una voltereta o una interpretación que es difícil de abordar, pero que podría ser una noticia positiva. La ministra del Interior, Carolina Toá, en la entrevista antes de este bloque, decía que el gobierno ha instruido al superintendente de salud para que haga una consulta formal, digamos, a la Corte mañana. Yo creo que es lo que corresponde. Debiera ser ya más o menos la segunda consulta formal, pero lo importante en esto es que el gobierno pueda liderar rápidamente la solución, no solamente para los 3 millones de afiliados, sino que para también los que se atienden del sistema público, porque al final esto va a terminar afectándolos a todos. Y desde mi punto de vista podría ser una pésima noticia un nuevo Transantiago si el sistema colapsa. Pero bueno, en eso yo entiendo que se está siguiendo el fallo de la Corte y esta interpretación nos deja un poco descolocados, pero aparentemente podría ser una salida. ¿Y eventualmente tendría que cambiar el proyecto que envió el gobierno al Senado? Totalmente, o sea, si es otro. No sé si esto va a implicar, perdone mi ignorancia, pero no sé si esto va a implicar que se judicialice aún más esta situación o si hay un límite y es solamente para aquellos recursos que se presentaron hasta ahora. No bueno, en rigor eso no está dicho, nadie sabe en rigor. Es que claro, es difícil pronunciarse, pero lo importante es que si hay cierto grado de flexibilidad por parte de la Corte en su interpretación, creo que puede ser una buena noticia. ¿Y facilitaría el diálogo entre gobierno y oposición? Porque ahí en el Senado la mayoría la tiene la oposición, digamos. Bueno, nosotros siempre hemos estado disponibles al diálogo en todos los temas. Yo creo que en esto ha faltado un poquito también de voluntad política. Aquí el presidente es bueno para decir, dialoguemos, pero a la hora de los que hubo, tanto en materias de seguridad, usted ha visto también, algo mencionaba recién la ministra Toá, encuentros, retrasos en los proyectos que hay que enviar, en materias de salud lo mismo, en materias laborales, más allá de la teleserie que está viviendo hoy día la ministra, que yo no sé si efectivamente hay temas graves de acoso y que obviamente el camino no fue quizás desvincularlo tan rápidamente, o es también una operación política. Uno no entiende. Entonces, entre medio de esto, las invitaciones al diálogo han sido de este porte. Sí, Las reales. Las reales. Yo creo que hay más. Porque el ministro Marcel decía en una entrevista ayer que se necesitan 2 para dialogar y que hasta ahora la oposición no ha querido dialogar. No, eso es completamente falso, Iván, porque nosotros siempre hemos estado disponibles, pero tenemos una mala experiencia también con el diálogo. Ojo, a ver. Cuando nos invitaron y nos sentamos en la mesa de seguridad, que es un tema que probablemente es el tema más importante para los chilenos, bueno, al mismo tiempo, en el mes de diciembre, el gobierno estaba negociando los indultos a 13 delincuentes y por lo tanto nos dejaron de alguna forma mirando para atrás. La experiencia hasta ahora en el diálogo no ha sido positiva, nunca le vamos a cerrar la puerta al diálogo, pero al menos hoy día en la nueva invitación en la reforma tributaria, de lo que hemos visto hasta ahora, porque se sabe poco si va a venir igual, si va a venir de nuevo con impuesto al patrimonio y con todo lo que sabemos que, o estas excesivas atribuciones al sistema de impuestos internos, al servicio de impuestos internos, la verdad es que no veo que exista ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo en materia de reforma tributaria. ¿Y sabe por qué, Iván? Porque el año pasado insistieron hasta el cansancio que iban a poder gobernar después de que tuvieran la Constitución
fracasada de izquierda que tuvieron y la verdad es que avanzaron bien poco. Hoy día ponen todo el peso de la prueba en la reforma tributaria, que acaba de fracasar hace 8 de marzo. O sea, yo no entiendo qué está pensando el presidente, porque cuando uno invita a dialogar, al menos tiene una conversación previa, al menos esboza de qué se va a tratar. Entonces, ¿por qué? Ustedes se sorprendieron el jueves con esto. ¿Por qué insiste? Yo hay cosas que no entiendo, no sé si tiene que ver con inmadurez, si tiene que ver con una estrategia, no logro visualizar qué es lo que está detrás de esta nueva, de alguna forma nos endosa la responsabilidad de su gobierno de gobernar, que solo va a sacar sus proyectos adelante si es que tiene esta reforma tributaria. Y eso, Iván, es falso. El gobierno tiene recursos. Acabamos de aprobar en el Congreso la ley del royalty minero, donde van a tener 1.350 millones de dólares frescos. Una parte es verdad en las municipalidades, pero se quedan alrededor de 900. Y también tenemos los ingresos del litio, que si bien no son permanentes, bueno, hagamos una ley. La van a recibir el año pasado y también lo van a recibir este año. Recursos hay, lo que no hay es voluntad de gestionar. No pueden echarle toda la responsabilidad a la reforma tributaria. Cuando usted dice que recursos hay, ¿es que no es necesaria una reforma tributaria? Yo creo que es absolutamente innecesaria. ¿Innecesaria? Con el minuto que estamos viviendo hoy día. Quiero... Porque el gobierno dice, para mejorar pensiones, para listas de espera, para las 7 cosas que el presidente delineó el jueves. Y ha sumado todo lo que es eso, ¿cuánto esperan recaudar? 4 puntos del PIB va a ser imposible. ¿Cuánto vale lo que esperan recaudar? Ya, pero no le pregunto por la técnica legislativa ni tributaria. Todo, pero no les alcanza tampoco. No, pero lo que le pregunto es por el planteamiento de la ministra del Interior en ese mismo lugar hace minutos. Ella dice, ¿estamos de acuerdo en los mismos objetivos? O sea, ¿es necesario tener mejores pensiones? ¿Es necesario acortar las listas de espera? Bueno, para eso, nuestra interpretación, dice la ministra, es que se necesitan mayores recursos y por lo tanto una reforma tributaria. Si estamos de acuerdo en los objetivos, busquemos cómo lo hacemos. Pero la pregunta es si ustedes están con esos mismos objetivos claros. Nosotros tenemos muy claro, en materia de educación, lamentablemente hay hartas más prioridades que solamente una condonación. Y es carísimo. Pero independiente del fondo, por supuesto que el gobierno tiene todo el derecho de querer tener recursos, que ya los tiene con el royalty y ya los tiene, el presidente habló, no me acuerdo el número exacto del superávit en que nos encontrábamos hoy día. Entonces, tú no puedes responsabilizar a la oposición cuando no quieres mostrar, cuando escondes de alguna forma la pobreza en tu gestión. Además, el ministro Marcel ya aclaró, el CAE no se va a financiar tampoco con la reforma tributaria. Por eso. Y mira, Iván, déjeme decirle otra cosa, porque cuando usted contrata, hay 96.000 empleados públicos nuevos. ¿Sabe cuánto cuesta eso? 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. Entonces, por un lado... ¿dijo? Exactamente. ¿Y de dónde sacó esa cifra? Los nuevos aumentaron en 60.000 durante este año, hay más de 91.000, es una fiscalización que pidió la bancada de la UDI hace un par de semanas. En todo el periodo de gobierno. En todo el periodo de gobierno del presidente Boric. Entonces, ¿cómo van a financiar eso? Porque no me diga usted que vamos a hacer una reforma tributaria para financiar el sueldo de nuevos empleados públicos que uno tampoco ni siquiera sabe dónde están. Entonces, yo no entiendo la estrategia de por qué se presenta esto cuando no tienen los votos. ¿Cuándo dejó de ser inviable el proyecto de reforma tributaria que perdieron hace 3 meses? Y creo que además, y se lo digo acá desde la UDI, nosotros creemos que hoy día, con la crisis que hay, es una pésima noticia volver siempre a meterle la mano a las personas. O sea, no hay, perdón, ya, dicho eso, ¿no hay posibilidad entonces de diálogo en esto? No hay posibilidades de diálogo en la reforma tributaria, tal cual como está presentado hoy día. Y creo que no hay en ningún caso posibilidades. ¿Por qué? Porque yo lo que más eché de menos, Iván, en el discurso presidencial, hubo cosas buenas y en eso uno tiene que tener la capacidad de reconocerlo, porque si no nos vamos a pasar peleando todo el día. Pero claro, hay anuncios importantes como que al fin hagamos el tema de la sala cuna universal, que nos pongamos las pilas y que reenvíen la indicación sustitutiva al Senado. Por supuesto que sí, y es una prioridad. Hay varias noticias positivas, pero a mí lo que más me preocupa es la ausencia total de medidas para enfrentar la crisis económica que estamos viviendo. Iván, estamos a punto de un desplome de la economía. Los datos en desempleo, estamos llegando a 8,7. Ni una sola palabra para los 850.000 chilenos que hoy día están sin pega. Hemos bajado la construcción, estamos a niveles de los 90. Hasta los supermercados, la gente está comprando menos hoy día para comer.
Tenemos cifras, pero en el la IMASEC se pero en la contrajo en 1,1%, pero mire, María analicemos José, lo que está pasando. pero usted estará de acuerdo en que en diciembre, noviembre del año pasado, lo que se pronosticaba era una caída mucho mayor de la economía. O sea, esa caída no ha sido la que se pronosticó de ninguna manera. Mire, sea un gran guatatazo o sea un mediano, es un drama. Que haya una persona sin empleo y el gobierno no tenga una política pública para salir adelante, pareciera a veces que el presidente y hay unas 800.000, tiene 853.000. El gobierno creo que tiene un complejo con el tema del crecimiento que hoy día tenemos que lograr revertir. Por lo tanto, hasta que el presidente no tenga una agenda para lograr realmente, no solamente frenar la invasión, la inflación, no hay ninguna posibilidad de que aprobemos la reforma tributaria. Ya. Ninguna. En el gobierno dicen que no es chantaje porque no están pretendiendo endosarles a ustedes la responsabilidad de que no se aprueben las cosas y que no se terminen haciendo las cosas, como por ejemplo mejorar las pensiones. Pero sí es cierto que dejar estos temas abiertos, dejar el tema de pensiones abierto, dejar el tema tributario abierto para un eventual futuro gobierno de su lado, también va a ser un problema, digamos. O sea, ¿vamos a estar discutiendo de nuevo sobre el tributo y vamos a seguir discutiendo sobre pensiones en un siguiente gobierno? No solamente es un drama para quien le toque gobernar después, que espero que sea hoy día la oposición, es un drama para los chilenos. O sea, sí, avanzamos muchísimo con la PGU. ¿No sería tiempo entonces de dialogar y cerrar esos temas? Está bien, pero ahí es donde el presidente no asume sus derrotas. Ya lleva 2 seguidas importantes, la del 4 de septiembre y la del 7 de mayo, donde han perdido estrepitosamente, han sido resultados muy malos. Pero cuando el presidente dice que cambiaron las prioridades, sí, pero que evidentemente cambian las prioridades. Pero está bien, pero es que una cosa es la retórica discursiva y otra muy distinta es la realidad. Nosotros no hemos visto la voluntad en nada en términos, por ejemplo, en la reforma de pensiones. No hay un desconocimiento. No sabemos si el subsecretario también salió por una operación política porque él no estaba a favor de las cuentas nacionales, que sería lo mínimo entender después del plebiscito. Ayer la ministra Jara dijo que las cuentas nacionales estaban desechadas. Pero a ver, ayer, recién, después del 4 de septiembre, de que sean heredables, de que sean de los chilenos, no hemos visto esa voluntad. Y el ministro Marcel dijo ayer también que tampoco, que no son una cuestión de principios de la reforma, pero eso que es una cuestión técnica. Pero eso, hasta que no esté traducido en indicaciones en el proyecto de ley, es una retórica discursiva muy propia del presidente. Pero volviendo al punto, que no haya reforma de pensiones le hace daño a las jubilaciones actuales y segundo, y futuras, por cierto, pero a las actuales que son las más urgentes. Y segundo, les deja abierto el tema si es que ustedes quieren ser gobierno. ¿No es tiempo de cerrarlo? Totalmente es tiempo de cerrarlo. Estuvimos a punto de ser, ellos fueron los que rechazaron el acuerdo que habíamos logrado hace 4 años, yo era parlamentaria, me acuerdo perfecto en enero cuando logramos ese acuerdo. Esto en ningún caso tiene que ver con lo que ellos hicieron mal, al contrario, hemos demostrado que no gobernamos como ellos, digamos. Pero no hay ninguna posibilidad de que la reforma de pensiones avance con lo mínimo, que es reconocer la propiedad de los fondos de las personas. Ese es el piso mínimo para que podamos avanzar. Se refiere a las nuevas cotizaciones, supongo, porque el presidente ha sido claro en que lo que hay es... Lo que se traduce, Iván, nuevamente, hay mucha retórica, lo que se traduce en los proyectos de ley, claramente no es lo mismo y no es lo que nosotros esperamos. Y no hablo de la oposición, porque la derecha nunca ha sido un 62% en este país, nunca. Hoy día, en gran parte, supongo gracias al mal que ahora gobierno. Tampoco, digamos, ¿no? No, yo digo que no, pero ¿qué es lo que está detrás del 62%? ¿Dónde está la autocrítica en la cuenta pública con respecto a lo que perdieron en el año pasado y este año? ¿Dónde está? Más que las buenas intenciones, ciertos nombramientos de personas. Yo valoro el tono en el cambio en el presidente, pero necesitamos cosas concretas. Y cuando tú evades el tema más importante para los chilenos, porque hasta ahora en materia de delincuencia vamos lento, Iván. Vamos lento. Los proyectos no están con la rapidez que hoy día estamos en una situación completamente distinta, con una sofisticación del delito. Hay reconocimiento a que hay terrorismo en la Araucanía, es un paso importante. El presidente Boric hace 2 o 3 años atrás negaba que existiera terrorismo. Bueno, ¿por qué no aplica la ley? Y si no le gusta la ley, ¿cuándo va a mandar el proyecto? Entonces, claro, está bien que apoyen a carabineros, que les den más recursos, me parece muy positivo, porque hasta 2 años atrás le están prácticamente tirando escupos. Está bien el cambio de actitud, pero es completamente insuficiente en materia de seguridad y en materia de economía, Iván. En materia de economía estamos a puertas de un desplome gravísimo y el gobierno puede convertirse en el peor gobierno de la historia si no toma medidas. Ya, espérese. Señales. Una señal, ¿cómo me dijo? La propiedad de los fondos previsionales. ¿Qué otra señal esperan en materia tributaria? ¿Qué señal?
Mire, es que, a ver, cuando uno se pregunta, ¿para qué? Ya, algunos de estos proyectos que han nombrado. El CAE no, ya lo dijo el ministro, porque Está dicen claro, a ya, veces está que sí, ese otro dicen a cajón. veces que no, pero también tiene que ver con para qué lo quieren hacer, no solamente en términos de proyecto. Lo que estamos viendo con los panamericanos, lo que estamos viendo con el gas, nos genera profundas dudas de cómo administran los recursos. O sea, aquí no hay, Iván, esto no se acompañara. Si es que llegara a haber espacio para dialogar, que hoy día no existe esa voluntad y lo quiero reconocer abiertamente, si es que llegara a haber espacio, tiene que haber una reforma y una modernización del Estado. No podemos seguir hoy día con el nivel precario con que no solamente trabajan los buenos funcionarios, sino que también los malos funcionarios que sabemos que a veces no pueden salir. La modernización del Estado es urgente. No vamos a aprobar, y me atrevo a hablar no solamente como la UDI, como sector, ni un peso nuevo al Estado hasta que no se mejore la eficiencia en el gasto. ¿Cuánto le molestó a propósito de la cuenta pública la mención a su sector y a usted en particular de los 50 años del golpe de Estado en el discurso presidencial del jueves? ¿En qué sentido? Porque hubo un momento en que mucha gente se puso de pie cuando el presidente hizo un párrafo de su discurso, decía esto tiene que ser un nunca más con mayúsculas, un nunca más, o sea, que nunca más pasen una determinada cantidad de cosas. Y hubo harta gente que se paró, y de la derecha el único que se paró fue Francisco Chaguán, el presidente de RN. Y eso se entendió como una molestia, supongo. Mire, el tema de los 50 años es un tema complejo para Chile, y yo espero en este sentido que el gobierno no quiera imponer una verdad oficial. Aquí hay dolores importantes, transversales. Yo, más allá de que no tengo la edad, pertenezco a un partido que fue parte del gobierno militar. Yo soy hija de militar, siento un profundo orgullo de ser una hija de militar. Pero también entiendo, y no estoy en política para vivir hablando del pasado. Y eso lo quiero decir con mucha claridad. Si el presidente lo que va a hacer es imponer una verdad oficial donde pretenda poner de rodillas a la visión contraria, me parece que va a cometer un profundo error. Porque para mí el tema... ¿Pero qué en el discurso del presidente le hace pensar que puede haber una...? Porque la verdad es que el presidente no dijo eso. Dijo, ojalá que no pase más este tipo de cosas. Supongo que estamos de acuerdo en que pasaron es la actitud o sea, de que las violaciones de derechos humanos se cometieron, digamos. Es la actitud, y la UDI del 2003 lo reconoce y lo apoya, y trabajamos con muchos familiares en un documento que hizo Pablo Longueira hace ya, no sé, casi 20 años, prácticamente 20 años. Por lo tanto, yo en eso no tengo por qué ponerme colorada, pero volver a... O sea, la lógica del sí y el no se terminó, Iván, se terminó. Ya, pero se cumplen 50 años del golpe, sí, es una fecha pero está bien, pero algunos querrán conmemorar a Pinochet, otros querrán conmemorar a Salvador Allende, otros querrán... Aquí lo que no puede haber es una verdad oficial. Es un proceso que es doloroso, donde todos tenemos que aprender la lección. Yo espero que ni tus hijos, ni mis hijos, ni los hijos de los televidentes sigan cargando con una cultura divisionista que lo único que hace es retroceder. Yo espero que la voluntad del gobierno sea avanzar en reencuentro, en reconciliación, no marcando las diferencias. ¿Pero no le regala, María José, en ese sentido, el tema de los derechos humanos a la izquierda? Pero para nada, si nosotros siempre hemos reconocido, lo dijimos públicamente, no tiene que ver con eso. Aquí la patente... Bueno, no siempre lo ha reconocido, digamos. Ese es uno de los problemas. Es mi experiencia desde la política. Pero también acá, si vamos a construir algo que nos reencuentre, bueno, a mí también me gustaría, por ejemplo, que se condenara entonces también la violencia, el uso de la violencia como método legítimo de acción política, que fue lo que pasó antes del 73. Entonces, aquí la mirada tiene que ser de verdad de reencuentro, primero de tolerancia, porque hay gente que se indigna con figuras como Allende, gente que se indigna con figuras como Pinochet. Bueno, lamentablemente en Chile existen esas dos visiones, y si aquí se pretende imponer una sola versión, no nos vamos a reencontrar, y cada vez que el gobierno, bueno, ahora no fue específicamente el gobierno, pero siempre recurrimos como una forma de ordenar un sector a la figura de Pinochet. Yo creo que eso tiene que pasar y tenemos que ser capaces de mirar hacia adelante. La UDI es un partido que jamás va a renegar de su historia, pero al mismo tiempo nosotros hoy día estamos concentrados en mirar hacia el futuro. Usted dice, no fue el gobierno, digamos. No, pues fue Luis Silva, el jefe de bancada republicano en el próximo Consejo Constituyente, el que dijo que Pinochet era un estadista, básicamente, para resumir la frase. ¿Qué piensa de eso? No, bueno, que yo creo que fue una frase inoportuna, no es la primera y espero que sí sea la última, así que... ¿Falsa? Mire...
yo creo que es inoportuna y creo que esa tarea se la voy a dejar a los historiadores. Yo estoy para hacer política de futuro y ya le dije, no es difícil deducir que como hija militar y parte de un partido que apoyó al gobierno militar, tengo una opinión que no quiero en ningún caso esconder, al contrario, siento un profundo orgullo, pero sí soy parte de las políticas que quieren reencontrarse y mirar hacia adelante, y en eso uno tiene que ser cuidadoso y muy respetuoso, porque hubo mucha gente que sufrió de lado y lado, y en eso creo que tenemos que cambiar la actitud. Porque si yo le empiezo a decir lo que yo pienso y todas las barbaridades que hizo Salvador Allende y todo lo que... Creo que no nos vamos a encontrar, y eso no es lo que quiere Chile hoy. Ahora, ¿son equiparables las barbaridades de Salvador Allende con las de la dictadura? Bastante equiparables, diría yo. María José Hoffman, muchas gracias por la gentileza de estar este domingo con nosotros. Muchas gracias.